7 de la mañana, 14 minutos. Desde fines de octubre se encuentra en marcha el proceso de extradición al Ecuador del exsecretario nacional de inteligencia Pablo Romero Quesada, involucrado en el secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012. Su defensa insiste en la ilegalidad de la medida. 3 peticiones realizaron el jueves último representantes de la Confederación Nacional de Jubilados al presidente Moreno durante una reunión sostenida en el Palacio de Gobierno. El mejoramiento de las pensiones jubilares. Stalin Oviedo, abogado de Pablo Romero, exsecretario nacional de inteligencia, confirmó que se encuentra en marcha el proceso de extradición de su defendido, quien es señalado por su participación en el secuestro del político y exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, Colombia, en 2012. La extradición responde a un pedido del gobierno nacional. Romero fue detenido por la Interpol el pasado 17 de junio en Madrid y posteriormente liberado por decisión de un juez. En su contra existía una difusión de detención internacional solicitada por el Ecuador. El 21 de ese mes, en declaraciones para Diario El Comercio, Romero aseveró que toda la información que existe en este proceso que está investigando la Fiscalía apunta a que fueron miembros de la inteligencia policial que dependían del ministro del Interior. Su abogado, Stalin Oviedo, aseveró que Romero apeló su estadía en España a un fundado temor de persecución en el Ecuador y que solicitaría asilo. El pasado miércoles 7, Romero fue llamado a juicio en el caso Balda, por decisión de la jueza nacional Daniela Camacho, junto al expresidente Rafael Correa y los ex agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón, por el delito de plagio. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 16 minutos. Hay que aclarar algo. Ya se había iniciado un proceso de pedido de extradición por parte del Ecuador que había sido precisamente conocido por el mismo juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid. Este había desechado el pedido ecuatoriano en base a algunas consideraciones. El tema es que hasta ese momento no se habían producido 2 hechos. El primero, el que ya se llamó a juicio a Romero, a el expresidente Rafael Correa y a los ex agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Jessica Falcón, ya se los llamó a juicio en firme en el Ecuador. Y el segundo elemento, que no había sido incorporada la Fiscalía de España como parte de este proceso. Esto es lo que podemos decir acaba de suceder. La Fiscalía de España ha enviado, con fecha 25 de octubre, hace apenas una semana, o poco más de una semana, al juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, una solicitud para que se abra formalmente el juicio de extradición de Pablo Romero. Se encuentra con nosotros Stalin Oviedo, abogado de Pablo Romero, exsecretario nacional de inteligencia. Buenos días, gracias por estar aquí. Su primera reacción sobre esto. Ya, yo quiero aclarar una realidad que es lo que pasa. El trámite de extradición inició hace ya algunos meses atrás. El trámite judicial de extradición inicia con la aprehensión de Pablo Romero. Ya. Ahí, en ese momento, el juez, siendo garantista en España y en todo el mundo, sin 24 horas de detención, tiene que legalizar esa detención. ¿Ya? Al día siguiente comenzó y el Estado ecuatoriano tenía 40 días para interponer sus oficios y hacerle conocer al fiscal los datos relativos a la extradición para que esto procede o no. En ese sentido, el Estado ecuatoriano no cumplió con este plazo. Sin embargo, al existir un proceso de extradición entre internacionales, entre naciones, y existiendo un convenio de por medio, el proceso continúa. Es así que el 23 o 25 de octubre, la Fiscalía Española solicita, ¿ya?, luego de recabar la información entregada por el Estado ecuatoriano, así haya sido a destiempo, solicitar al juez se inicie formalmente el juicio de extradición. A la presente fecha, lo que tiene que hacer el juzgado quinto, como usted lo ha manifestado, es llamar a una audiencia de juicio de extradición. Entendemos que esta audiencia de juicio va a ser convocado Pablo Romero, evidentemente, obvio, por la Fiscalía Española,
¿Usted estará presente como su representante legal? No, yo soy parte del equipo de la defensa en el Ecuador. Sin embargo, yo he sido la persona y el equipo del cual ¿Quién le lidero, defiende en España? el abogado Enrique Santiago. Y él estará presente y hará la argumentación del caso. Sí, y hay un para debate tratar de probatorio, impedir. ¿no? ¿Usted cree que no vendrá extraditado Pablo Romero? Yo tengo cierto tipo de dudas, ¿no? Y no es tan difícil darse cuenta. El convenio de extradición con España, que si mal no recuerdo es del año 89, dice relación a que el Estado español pasaría a dar paso a una extradición siempre y cuando exista una prisión en firme. Hablemos de prisión en firme y hablemos simplemente de los conceptos. Es decir, el hecho de que Pablo Romero no se presente al juicio, que impide que el juicio se lleve a cabo en el Ecuador, impide a su vez que haya una sentencia en firme. No, una prisión en firme. O una prisión Una orden de prisión en firme. Una orden de prisión. Técnicamente, hasta la presente fecha no existe una prisión en firme. Está vigente la prisión preventiva. Es decir, que la voluntad de Pablo Romero de no presentarse en el Ecuador al juicio en el que ha sido sindicado, en definitiva será su puerta de salida a este caso, el no volverá al país. Yo no puedo asegurar ese asunto, es una decisión evidentemente de mi defendido, pero yo sí quiero dejar claro que durante toda la investigación, desde el inicio, nosotros como defensa hemos denunciado lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que es una persecución política. ¿De quién? Presumo que es del gobierno actual, ¿no? Presume. Presumo. Pero ¿cómo pueden hablar de persecución si no saben exactamente quién está persiguiendo? Yo quisiera que abogados de cualquier circunstancia, de cualquier ciudad del país, de cualquier estamento social, coja el proceso, tome el proceso y lo analice. Bueno, ya lo hizo un equipo internacional de abogados, que todos sabemos son abogados pagados por la causa de la defensa del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, no hay otro pronunciamiento del otro lado, ¿no? Bueno, pero es evidente que los abogados pagados están allí para argumentar a favor del defendido. Eso no tiene, digamos, no tiene ciencia. Lo que yo le quiero preguntar es lo siguiente. ¿Usted cree que su defendido, su cliente, está en la misma posición de Rafael Correa? Es decir, a él le representan los mismos argumentos con los que el expresidente afirma no tener ninguna relación con el secuestro de Balda y ser víctima de una persecución política. A ver, cada uno tiene su rol en este asunto, digamos así, ¿no? Y tanto más como procesados, nosotros mantenemos nuestra posición respecto a la defensa. Con relación a la acusación, no es menos cierto que nosotros somos el eslabón que une al ministerio, porque es un ministerio, con la presidencia de la República. Entonces no es difícil darse cuenta que sin nosotros no podían haber procesado al expresidente Correa. Por eso le pregunto, porque, a ver, la decisión de la jueza Camacho concluye también con la denuncia o la demanda en relación con peculado, con mal uso de recursos públicos. A ver, ahí tenemos que contextualizar tres cuestiones. Primero, los cargos que nos imputó en el mes de marzo que inició, el 20 de marzo se inició esto, son dos. Y le voy a explicar por qué. Asociación ilícita y plagio. Lo que digo es que ya viene una demanda por peculado. Esto es una investigación, que es apresurada para mí. Después de la segunda circunstancia, la resolución de Daniela Camacho es, dividámosla en dos: un sobreseimiento de asociación ilícita y un llamamiento a juicio por plagio, que ahora se subsume en secuestro. Esta decisión fue apelada, es decir, hay que esperar que se solvente el tema de la apelación para continuar con el proceso, ¿no? Y la tercera circunstancia que quiero dejar clara es por qué nos hace doblemente ese cargo Fiscalía. Uno, primera cosa, porque temía en la prescripción, ¿no? Temía en la prescripción de la acción. Recordemos que el hecho de Balda sucede en agosto de 2012 y el proceso judicial penal inicia en marzo 2018. Entonces,
Entonces, no podían dejar de lado. Nos hacen los dos cargos, ¿para qué? Para evitar una prescripción, ¿no? Y que salga, como sea, a como dé lugar, una acusación. Sí, nos queda claro perfectamente. Y yo lo que le pregunto es lo siguiente: si el expresidente Rafael Correa afirma no ser responsable, obviamente él dice no soy responsable de un secuestro, pero además él dice no soy responsable por peculado, es decir, por el uso de los recursos públicos que fueron utilizados del Estado ecuatoriano para desplazar agentes de inteligencia a Colombia y llevar a cabo, participar y financiar el secuestro de Fernando Balda. Si el expresidente Correa afirma no ser responsable de eso y del uso de estos recursos, entonces el directo responsable por peculado podría terminar siendo su cliente, Pablo Romero. Usted... No, le hago la consulta porque hay documentos al respecto. Por ejemplo, está la orden de acción táctica. Le pido al director que por favor la ponga en pantalla. La orden de acción táctica. Esta orden de acción táctica fue suscrita por señor Pablo Romero Quesada. Y esto fue para introducir infiltrados en la llamada Operación Guayacán. En el salón Guayacán del hotel de Medellín, con Álvaro Uribe, donde se encontraba Fernando Balda y, por cierto, en el que hace su aparición el señor Chicaiza, por primera vez, quien luego permanecerá en Colombia de una u otra manera y terminará organizando y participando en el secuestro de Fernando Balda. Esta es una primera afirmación. La segunda tiene que ver con un documento que es un documento de operaciones de la Secretaría de Inteligencia y es un desglose de gastos, también suscrito por el señor Pablo Romero, donde en uno de sus contenidos dice Operación Secuestro. Y aquí se aprueban $43.000 más o menos para participar en la Operación Secuestro. Y por último hay un documento que tiene que ver con la SENAIN, en el que la SENAIN toma contacto con un bufete de abogados en Colombia y en este documento los abogados responden al requerimiento de información sobre una potencial o futura defensa del señor Chicaiza. Todo esto promovido desde la Secretaría Nacional de Inteligencia que dirigió su defendido. Yo pienso que el momento de la investigación debieron necesariamente, Fiscalía debió descubrir qué significaban toda la documentación que usted me muestra. Por ejemplo, si tomamos en consideración, existían algunas operaciones, ¿no? Llamadas, digamos, Guayacán, Wilson, hay un sobrenombre, Wilson fue posterior. Balón. ¿Cuál de ellas era legal? ¿Cuál de ellas era ilegal? No, yo lo que le pregunto es lo siguiente: si su defendido firmó y suscribió las órdenes, autorizó los gastos, ¿lo hizo por órdenes de quién? ¿O él es el único y directo responsable de esto? No, tenemos que demostrar por la ley. Veamos qué dice ¿Por la ley? No. Veamos pero ¿dónde dice la ley que tenía que mandar agentes a Colombia? Sí, pero existe una ley que se llama la Ley de Seguridad Nacional, que es promulgada en el año 2009, en la cual se puede determinar cómo deben ser utilizados esos fondos. ¿Pablo Romero alguna vez recibió de parte del expresidente Rafael Correa la orden de llevar a cabo lo que prueban estos documentos? Eso es falso. O sea que la decisión fue de Pablo Romero. No, es que tenemos que conceptualizar realmente qué determinan esos documentos, porque usted no puede decir que secuestro, porque no existe prueba que secuestro es parte del tema de Balda. No. Ni tampoco esa documentación. Entonces, ¿a quién pertenece el secuestro que se menciona aquí? Que ver, y me parece bien traer a colación el tema que usted me acaba de decir, porque si existe un emplasto de documentos, porque hay que hablar así, de como 500 hojas que nos remite el Comando Conjunto en la desclasificación de la información, ¿quién nos puede dar a luces de eso? Es lo que yo siempre he mantenido. Tiene que ser un experto en inteligencia, no la Fiscalía. Porque la Fiscalía no sabe. ¿Usted sabe cómo se maneja una operación? No, yo tampoco. Recién me entero. O sea, yo me estoy enterando. Debería saberlo si va a defender al señor Pablo Romero. Obvio, yo ahora lo sé. Pero al inicio del proceso yo no sabía. Y la Fiscalía tampoco. Bueno, pero esta entrevista se produce hoy.
Claro. Una vez que usted ya sabe, nuevamente le pregunto. Ajá. Su defendido, el señor Pablo Romero Quesada, tomó la decisión por sí y ante sí de llevar a cabo, de aprobar todos estos usos de recursos, utilización de recursos para llevar agentes de manera ilegal, hay que decir. Porque ¿qué le parecería a usted que los agentes de Colombia vengan a operar en el Ecuador? ¿No le parece que ahí hay una ilegalidad? Lo mismo ocurrió al contrario. A ver. ¿Tomó por sí y ante sí el señor Pablo Romero esta decisión o lo hizo por orden del expresidente Rafael Correa? Le pregunto. No podemos hablar de una certeza todavía del manejo de esos documentos. Todavía están en tela de duda, todavía no existe una prueba, a ciencia cierta que esos documentos, primero, son válidos y segundo, pueden ser considerados como una prueba incriminatoria. Estamos recién yendo a una audiencia de juicio. Entonces, lo que existen ahorita son elementos de convicción que no pueden dar una certeza, obviamente. Técnicamente, ¿usted dice que estos documentos carecen de veracidad? Yo pienso que muchos de ellos sí carecen de veracidad. Y por eso alguien debe manejarlos. Tendrá que probarlo. Y alguien debería defenderlos. Alguien técnico. O la persona que hizo la desclasificación. Son los documentos desclasificados por orden de la Presidencia de la República. Pero ¿cómo se maneja? Que estaban en manos de la CNI. Claro, a ver, y es importante aclarar el asunto. El expediente desclasificado consta de más o menos 500 hojas. Dentro del proceso, el Comando Conjunto remite por 2 ocasiones. En la primera vez omite como 60 folios y luego de eso vuelve a remitir toda la documentación. Respecto a eso, ¿qué debería usted analizar? ¿No es cierto? Obviamente, siendo un documento clasificado, un documento que puede ser reservado, secreto o secretísimo, de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, ¿ya? Tiene que ser ilustrado, traducido, digámoslo así, por alguien que conozca, pues. ¿No es cierto? ¿Qué funciones tenía cada persona? Si es que vemos que en Guayacán existen otros agentes, en el caso... Para concluir el diálogo, ¿quién es para usted alguien que conozca? Un experto en inteligencia. Un experto en inteligencia. Ajá. Muy bien. Esto será, como usted bien dice, parte del proceso, sin duda alguna. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Stalin Oviedo, abogado de Pablo Romero, ex secretario nacional de Inteligencia.